Benjamín Gagiola para Corte de Caja Historia Política. El 4 de marzo de 1929 nace una de las grandes ingenierías políticas que explican la gobernabilidad de México en el siglo XX. Estamos hablando del primer gran partido de Estado que estuvo en la nación, que es el entonces llamado PNR, que es el abuelo del PRI. Efectivamente, el PRI nace como un partido allá en la crisis por el asesinato del general Álvaro Obregón en 1928, ese 4 de marzo de 1929, nace como un partido urgido de evitar la guerra civil, de evitar el regreso de los derrotados en los campos de batalla, la reacción, como se decía entonces. Nace por la necesidad de Elías Calles, presidente en funciones, en ese 28, y después de gran influencia como el jefe máximo, en ese 1929, un año después de la muerte del caudillo, precisamente para sustituir al caudillo necesario, indispensable y vital que lo era Álvaro Obregón. El PRI nace en ese entonces con ese nombre, Partido Nacional de la Revolución o Revolucionario, y es que se trataba de construir un partido hegemónico, un partido nacional, un partido confederación de 5,000 partidos regionales locales que había en todo el país. Era un partido que invitaba a la paz, a la vía pacífica, a la disciplina, al orden, a la jetatura de Elías Calles, es decir, ya no presidente, pero presidente desde enfrente, desde la colonia Narvarte, donde se decía que estaba el que mandaba en realidad. Ese PNR es el abuelo del PRI y nace con características fundamentalmente de ser la gran casa de la llamada familia revolucionaria. Pero ahí nace el abuelo del PRI, el PNR. Allá en el cardenismo, la primera evolución o la primera vuelta genética de ese PNR va a ser el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM. Efectivamente, es un partido muy diferente al primero, porque el Partido Cardenista es un partido corporativo, es un partido de narrativa o discurso socialista, izquierda, internacionalista y solidarista. Es un partido de planificación como eran los tiempos, los 30 del México cardenista. Es un partido que va a aglutinar en su seno ese pacto corporativo o gran arreglo de cámaras. Sí, cámaras de los obreros, la CTM, sindicatos cenesista, la CNC. Y años después, en esa transición, la CNOP y el sector militar, es decir, el sector de clases medias urbanas y el ejército encuadrado también en un partido político, que después lo va a sacar Ávila Camacho. Y es que con Ávila Camacho surge lo que hoy conocemos como el PRI. El 46, efectivamente, el PRI se convierte en un partido en su tercera mutación, pero un partido también muy diferente a los anteriores. Este partido, el PRI del 46, es un partido ya no tanto corporativo porque había cuajada esa ingeniería política partidista, es un partido presidencialista. Si el PNR era un partido anticaudillo y el PRM era un partido corporativista, el PRI del 46 para acá es un partido al servicio del presidente que instrumentaliza la política nacional a través de una segunda Secretaría de Gobernación, que lo es el Partido Nacional Hegemónico. Recordar al PRI es recordar un partido que, independientemente de su posición en la actualidad, es un partido que forma parte de la gran construcción de la gobernabilidad nacional de México en el siglo XX.